nombre es David Silvin Criviero Ceballos, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad voy a hablar de los diagramas TTT. Se denomina diagrama TTT, transformación, temperatura, tiempo, al que relaciona el tiempo y la temperatura requeridos para una transformación isotérmica. Los diagramas TTT son gráficas que representan el porcentaje de transformación en función de la temperatura, eje vertical, y el tiempo, eje horizontal, normalmente en escala logarítmica. Se elaboran con el porcentaje de transformación frente al logaritmo de medidas de tiempo. Son muy útiles para entender las transformaciones de un acero que se enfría isotérmicamente. En el siguiente diagrama vemos que tiene curva inicial de transformación, curva final de transformación, velocidad crítica de Temple, curva inicial de transformación martensítica, curva final de transformación martensítica y el punto verde llamada nariz perlítica. También ubicamos tres zonas. La zona izquierda de las curvas, donde la austenita todavía no ha comenzado a transformarse. La comprendida entre las dos curvas, donde la austenita está en periodo de transformación. La de la derecha, donde la austenita se encuentra completamente transformada. Por debajo de MS, la evolución es independiente del tiempo. Solo es función de la temperatura, que el acero es enfriado rápidamente o templado. Una transformación de este tipo se denomina transformación atérmica. La nariz perlítica nos da el mínimo tiempo de retardo y nos define la velocidad crítica del temple del acero, que es la mínima velocidad que nos permite alcanzar una estructura 100% martensítica, sin haber sido sometida a ninguna otra transformación de enfriamiento. Llamamos tiempo de retardo o tiempo de incubación al tiempo necesario para que comience la transformación isotérmica de la austenita. Es distinto para cada temperatura. La obtención de los diagramas TTT. Para obtener estos diagramas, se calienta un conjunto de probetas iguales a la temperatura de austenización y se mantienen ahí hasta que se transformen en austenita. Conseguido esto, se enfrían bruscamente en baños de sales o metal fundido hasta la temperatura deseada, que permanecerá constante mientras dure el ensayo, a intervalos de tiempo determinados. Se sacan las probetas de baño y se enfrían bruscamente hasta temperatura de ambiente. Mediante el examen microscópico de las mismas se determina la cantidad de austenita transformada en función del tiempo y con ello el principio y el final de la transformación. Se obtiene así el diagrama que nos da la cantidad de austenita transformada en función del tiempo a temperatura constante. En la figura vemos el diagrama de una transformación isotérmica de un acero eutectoide con las transformaciones austenita-perlita y austenita-vainita. A partir de estos diagramas podemos determinar el tratamiento bajo el cual debemos someter a un material para obtener la estructura y propiedades deseadas, y cómo deben ser los tiempos y la temperatura de dichos tratamientos. Si la velocidad de enfriamiento es muy lenta, se obtendrán estructuras de tipo perlítico. Si la velocidad de enfriamiento fuera mayor, se obtendrán estructuras vainíticas, y si la velocidad fuera tal que la curva de enfriamiento cortara la curva TTT en ninguno de sus puntos, se obtendría estructura martensítica acero templado. Se denomina velocidad crítica de Temple, BC, a la mínima velocidad de enfriamiento requerida para evitar la transformación de la austenita en otros constituyentes antes de alcanzar la temperatura MS. Además de las curvas TTT, podemos hablar de las curvas TTT de enfriamiento continuo, que presentan unos tiempos mayores debido a que en caso de enfriamiento continuo se pasa a mayor cantidad de tiempo a altas temperaturas, mientras que el caso isotérmico del material llega instantáneamente a la temperatura de transformación. En estos diagramas, la temperatura eutectoide, 727 grados centígrados, se representa mediante una línea horizontal, las temperaturas superiores a la eutectoide, y para todos los tiempos existe solo austenita. La transformación austenita-perlita solo ocurre si se enfría por debajo de la temperatura eutectoide, donde las curvas indican el tiempo necesario para el inicio y el final de transformación para cada temperatura. Las curvas de inicio y final de transformación son casi paralelas y se aproximan asintóticamente a la línea eutectoide. A la izquierda de la curva de inicio de transformación solo existe la austenita, inestable, mientras que a la derecha de la curva de final de transformación solo existe perlita. Entre ambas curvas hay austenita transformándose en perlita.
Ambos microconstituyentes están presentes. El diagrama TTT muestra el tiempo necesario para transformar una fracción de la muestra en función de la temperatura. La velocidad de transformación está limitada por una nucleación lenta a altas temperaturas y un crecimiento lento a baja temperatura. En la figura se ha dibujado el camino seguido por un tratamiento isotérmico ABCD sobre un diagrama de transformación isotérmico de acero eutectoide. El enfriamiento rápido de la austenita está indicado por el segmento AB casi vertical y el tratamiento isotérmico y su temperatura por el segmento horizontal BCD. La transformación de la austenita a perlita se inicia en el punto de intersección, después de unos 3.5 segundos, y termina hacia los 15 segundos en el punto D. La figura también nos muestra esquemáticamente la microestructura a varios tiempos durante el transcurso de la reacción. La relación de espesores de las láminas de perlita y cementita de una perlita es de 8 a 1 aproximadamente. Sin embargo, el espesor absoluto de una lámina depende de la temperatura de transformación. A temperaturas inferiores y muy próximas al eutectoide se forman láminas de perlita alfa y de carburo de fierro de mayor espesor. Esta microestructura se denomina perlita gruesa y se forma a la derecha de la gráfica a fin de transformación. A esas temperaturas, las velocidades de difusión son relativamente elevadas y durante la difusión los átomos de carbono pueden difundir a lo largo de las distancias relativamente largas, formando láminas gruesas. Vemos aquí un esquema de la formación de la perlita a partir de la austenita. Las flechas indican la dirección de la difusión del carbono. En los aceros de otra composición de perlita coexiste con fase proeutectoide, perlita o cementita. La figura muestra parte de un diagrama de transformación isotérmica de un acero de 1.13% de carbono, donde se aprecia la curva correspondiente a la transformación proeutectoide. Vainita. En la transformación de la austenita se forma, además de la perlita, un constituyente denominado vainita. La microestructura vainítica consta de las fases perlita y cementita, y en su formación intervienen procesos de difusión. La vainita forma agujas o placas dependiendo de la temperatura de transformación. Los detalles microestructurales de la vainita son tan finos que su resolución solo es posible mediante el microscopio electrónico. La figura que vemos aquí es una micrografía electrónica que muestra agujas de vainita en posición diagonal, de inferior izquierda a superior derecha. Está compuesta de una matriz ferrítica y de partículas alargadas de carburo de fierro. La fase que rodea las agujas es martensítica. Martensita. El inicio de esta transformación se representa por la línea horizontal MS, inicio. Se trazan otras dos líneas horizontales discontinuas denominadas M50% y M90%, que indican el porcentaje de transformación austenita-martensita. Estas líneas están localizadas a temperaturas que dependen de la composición del acero, pero deben ser relativamente bajas para impedir la difusión del carbono. La transformación de martensita tiene lugar a velocidades de temple muy rápidas que dificultan la difusión del carbono. Si hubiera difusión, se formarían las fases perlita y cementita. El carácter horizontal y lineal de estas gráficas indica que la transformación martensítica es independiente del tiempo y solo en función de la temperatura a que el acero es enfriado rápidamente o templado. Una transformación de este tipo se denomina transformación atérmica. Todos los átomos de carbono permanecen como solutos intersticiales en la martensita y constituyen una disolución sólida sobresaturada, capaz de transformarse rápidamente en otras estructuras si se calienta, a la temperatura que implica una apreciable velocidad de difusión. La mayoría de los aceros retienen la estructura martensítica casi indefinidamente a temperatura ambiente. Diagrama de transformación isotérmica completo de un acero de composición eutectoide, austenita, vainita, martensita, perlita. Diagrama de transformación por enfriamiento continuo. En los enfriamientos continuos, los tiempos requeridos para la reacción empiece y termine se retrasan. De este modo, el diagrama se desplaza en el sentido que necesita más tiempo y menos temperatura, como indica la figura 1, correspondiente al acero eutectoide. La representación gráfica de las curvas de inicio y fin de la transformación se denomina diagrama de transformación por enfriamiento continuo. La velocidad de enfriamiento se puede controlar modificando el medio de enfriamiento. En la figura se superponen dos curvas de enfriamiento correspondientes al acero eutectoide. La transformación se inicia en el tiempo indicado por la intersección de la gráfica de enfriamiento con la del inicio de la reacción y
y termina una vez cruzada la transformación final de la transformación. Los productos microestructurales de las curvas de enfriamiento moderadamente rápido y lento son perlita fina y gruesa rápida, respectivamente. Factores que influyen sobre las curvas TTT. Las tres zonas como desarrollo de las reacciones fundamentales de la transformación de la austenita, zona perlítica, zona vainítica, zona martensítica, resultan fuertemente alteradas por diversos factores que influyen sobre la curva TTT, desplazando las mismas hacia la derecha o hacia la izquierda en el diagrama, es decir, retardando o adelantando las transformaciones isotérmicas, tanto perlíticas como vainíticas, o desplazando hacia arriba o hacia abajo las líneas de principio y fin de la transformación martensítica. Factores intrínsecos. El contenido en carbono de la aleación, carbono en gammágeno, por tanto amplía el campo de estabilidad de gamma. A mayor contenido, mayor será el desplazamiento hacia la derecha de las curvas inicial y final de transformación, y hacia abajo las isotermas que indican el principio y el fin de la transformación martensítica. Elementos aleantes, gammágenos. Aquellos que se disuelven preferentemente en la austenita, como son el níquel y el manganeso, que expanden por tanto el campo de existencia de la austenita desplazando hacia abajo las isotermas. Alfágenos. Se disuelven preferentemente en la fase alfa ferrita. Son, por ejemplo, el cromo, el molibdeno, el vanadio, el wolframio, y se desplazan las isotermas hacia arriba. Carburígenos. Son elementos habitualmente alfágenos que tienden a formar carburos, producen una segunda zona de temperatura de transformaciones rápidas al nivel de la transformación de austenita en vainita. Todos los elementos de aleación, excepto el cobalto, aumentan los tiempos de transformación isoterma de la austenita. La influencia del tamaño de grano austenítico. En las transformaciones por nucleación y crecimiento para una misma composición química, se inicia más tarde la transformación de la austenita cuanto mayor sea el tamaño del grano austenítico. Parece razonable que suceda así porque los gérmenes rectores de la perlita, la cementita o en su caso de la vainita, la ferrita, se forman preferentemente en las puntas de grano. Por consiguiente, cuanto más grande sea el diámetro de grano austenítico, menor es el número de puntas de grano existentes, menor el número de lugares exactos para la nucleación, y más tarde comenzarán las transformaciones en las zonas perlíticas y o vainíticas. Influencia de la temperatura de austenización. La temperatura de austenización tiene doble influencia en el retraso cinético de las transformaciones. Por una parte, si el acero no presenta inhibición del crecimiento de grano, el aumento de la temperatura produce un aumento de tamaño de grano austenítico. Las consecuencias ya señaladas, retraso de la cinética de transformación y desplazamiento de la curva TTT hacia la derecha, en el sentido de los tiempos crecientes. Esferoidita. Si un acero con microestructura perlítica se calienta hasta una temperatura inferior a la del durante un periodo de tiempo largo, por ejemplo 700 grados centígrados entre 18 y 24 horas, se forma una microestructura denominada esferoidita, cementita globular o esferoidal, como vemos en la figura. Las partículas de carburo de fierro aparecen como esferas incrustadas en una matriz continua de fase alfa, en lugar de las láminas alternadas de ferrita y cementita de la perlita o de las partículas alargadas de carburo de fierro, en una matriz ferrítica como es el caso de la vainita. Esta transformación tiene lugar mediante difusión del carbono sin cambiar la composición o la cantidad relativa de fases ferrita y cementita. La fuerza impulsora de esta transformación radica en la disminución del límite de fase alfa carburo de fierro. La figura resume las transformaciones y la microestructura producida. Aquí se supone que la perlita, la vainita y la martensita resultan de tratamiento de enfriamiento continuo. Además, la formación de vainita solo es posible en los aceros aliados, no en los aceros al carbono. Vemos también posibles transformaciones de la descomposición de la austenita. Las flechas continuas indican transformaciones con difusión y las flechas con trazo indican transformaciones sin difusión. Bueno, eso es todo. Gracias.